tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. En Chile, la Bolsa de Valores de Santiago reaccionó a la baja luego de aprobarse el retiro desde hasta el 10% de los ahorros de los fondos de las pensiones. En breve le ofrecemos detalles. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar el panorama político y económico en el Estado plurinacional de Bolivia de cara a los comicios presidenciales y los elementos en disputa. En Italia, más de 100.000 trabajadores temporales del sector turismo perdieron sus empleos en junio pasado y todo esto se debe a la pandemia del coronavirus. En Economía 360 le contamos los detalles. Comenzamos de inmediato con esta información. En Chile, luego de que el Parlamento aprobara el derecho a retiro del 10% de los fondos privados de pensiones, mejor conocidas como las AFP, la reacción del mercado bursátil contra la medida no tardó en darse. Poco antes del mediodía de este jueves, el índice de precios selectivos de acciones, que mide las variaciones de precios de empresas emisoras en la Bolsa de Santiago, estaba con una variación de menos 2.45%. Esto constituye un revés al sistema privado de pensiones que permanece desde el régimen de Augusto Pinochet. Desde 2011 había quedado al descubierto que el modelo no era capaz de cumplir su promesa de cubrir hasta el 70% del último salario porque en promedio entregaba menos de la mitad a los ahorristas. La nueva propuesta contempla la creación de un fondo colectivo de pensiones financiado por el Estado y el empleador para compensar reducciones de fondos jubilatorios. Por otra parte, la crisis sanitaria impactó el mercado laboral del país. Hasta junio el desempleo llegó a 11.5% frente a los 11.2% registrado en mayo, según un estudio de la Universidad Católica. La aerolínea chileno-brasileña LATAM informó que obtuvo financiamientos por 1.300 millones de dólares en un fondo de inversiones estadounidenses, esto como medida para recuperarse ante la crisis de la pandemia. En un comunicado, el CEO de LATAM, Roberto Albo, expresó que el grupo está asegurando su continuidad y además esperan no requerir apoyo económico de los gobiernos. En ese sentido, con los 1.300 millones de dólares, la aerolínea completa el primer paso de financiamiento que presentó ante una corte de Nueva York para acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidenses. La misma permite a las empresas reestructurarse en tiempos difíciles y continuar con sus operaciones. Este nuevo financiamiento se suma a 900 millones de dólares que se comprometieron los principales accionistas de la aerolínea Qatar Airways y las familias Cueto y Amaro. También el plan de LATAM busca la posibilidad de financiamiento adicional en Chile por 250 millones de dólares. Por otra parte, la filial brasileña de LATAM tiene deudas por unos 1.300 millones de dólares con bancos y empresas leasing de aviones. En tanto, la crisis de la COVID-19 llevó a LATAM a suspender el 95% de sus operaciones internacionales y un recorte de más de 2.000 puestos de trabajo desde marzo pasado. Sin embargo, en julio o junio comenzó a reanudarse progresivamente los vuelos nacionales e internacionales. En Brasil, la crisis sanitaria de la COVID-19 redujo 57% los ingresos de las empresas exportadoras entre abril y mayo de este mismo año. Según un estudio de la Confederación Nacional de la Industria del país, los datos del comercio internacional entre abril y mayo registraron una contracción en la facturación de 57% de las empresas frente a las cifras divulgadas por la entidad para el periodo de febrero y marzo, con una reducción más pronunciada del 80%. En ese sentido, la patronal de los industriales expresó
que la caída en el valor de las exportaciones ha desacelerado en contraste con marzo pasado. La patronal considera que la industria será fundamental en el crecimiento económico de Brasil, así como el empleo y la renta. La Confederación prevé para los próximos 2 meses que las exportaciones del 36% de las empresas consultadas se vean afectadas de forma negativa, proyectando una nueva baja de 21 puntos porcentuales. Este país sudamericano registra más de 68.000 muertes y 1.7 millones de contagios por la pandemia. El gobierno de Honduras recibió un nuevo préstamo por parte de organismos internacionales para enfrentar la emergencia de la COVID-19. Este préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo es por un monto total de 76.2 millones de dólares y busca contribuir con esfuerzo para contener la pandemia, mitigar el impacto sobre hogares vulnerables y promover políticas contracíclicas a nivel económico en el corto plazo. Este es el segundo crédito de esta entidad financiera que concedió a Honduras, pues ya en abril había otorgado uno por 59.2 millones de dólares. Según el Banco Central de Honduras, el Producto Interno Bruto caerá en este mismo año entre 2.9 y 3.9% debido a la crisis sanitaria, aunque los expertos más optimistas pronostican una recuperación económica de entre 4.0 y 4.5% para el próximo año. El gobierno de Costa Rica prevé un déficit fiscal de hasta 9.7% del Producto Interno Bruto debido a la caída de los ingresos y los gastos para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Esta información fue suministrada por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en una carta dirigida a la Asamblea Legislativa, en la que instó a los diputados a que cada vez que aprueben una exención tributaria para algún sector afectado por el coronavirus, incluyan una compensación. La cartera ministerial prevé además que los ingresos totales del gobierno central caerán 21% respecto al presupuesto previsto para este año, mientras que el gasto disminuiría apenas 4.5%. Hasta el año pasado el país había cerrado con un déficit fiscal de 6.96% del PIB. Mientras tanto, desde el 2018, el gobierno aprobó una reforma fiscal para contener los gastos y aumentar los ingresos tributarios, una medida que fue ampliamente rechazada por la población. Vamos a establecer una primera pausa. A la vuelta, en nuestro segmento En Contexto, hablamos del panorama político y económico en Bolivia. No se aparte, ya volvemos con más. El economista e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Mancilla, ofreció un balance sobre los resultados de una encuesta que mide los panoramas político y económico de cara a los comicios presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este país sudamericano, desde noviembre de 2019, mantiene un gobierno de facto conducido por Yanine Áñez, quien tras su llegada al Poder Ejecutivo ha favorecido a diversos sectores económicos. Vamos a ver de qué se trata en el siguiente material. De acuerdo a una encuesta del CELAP, sobre la base de unas 2.000 consultas, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, fue fagocitada por su propia gestión. Según el sondeo, su imagen positiva se viene abajo 26,6%, al tiempo que aumentó el descontento por la gestión de la economía a 65% y de la pandemia a 60%. Asimismo, se suma la sensación mayoritaria de la ciudadanía boliviana que califica al actual gobierno como corrupto. Igualmente, la población boliviana se empobrece sin que nadie lo impida
El 38% ha dejado de percibir la totalidad de los ingresos y el 52% una parte de los mismos, mientras un 64% considera que las ayudas económicas del actual gobierno fueron insuficientes. Por otra parte, un 70% de los consultados está en contra de las privatizaciones de servicios básicos y sectores estratégicos y un 74% valora el papel del Estado en la economía del país. También el 62% se mostró favorable a suspender pagos de deuda o procesos de renegociación. El CELAP agrega que ni el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales ni la persecución judicial han logrado hacer desaparecer la principal fuerza política del país. El candidato del MAS, Luis Arce, goza de un 41,9% de intención de voto proyectado sobre válidos, mientras su principal adversario, Carlos Mesa, queda lejos a 26,8%. El rechazo al gobierno de facto de Bolivia se debe a las medidas que ha puesto en marcha su presidenta Yanine Áñez, quien ha beneficiado al grupo de agroindustriales y traders exportadores de la soya con la liberación plena de exportaciones de alimentos. La decisión del Ejecutivo afecta el bienestar de los ciudadanos y también el de los sectores económicos de la avicultura y la ganadería. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAP, el gobierno de facto de Yanine Áñez, desde sus primeros días recibió presiones para cumplir compromisos con el grupo de agroindustriales y traders exportadores de soya que le brindaron un apoyo crucial antes, durante y después del golpe de Estado. El pago de dichos favores consistió en una liberalización plena de exportaciones de alimentos, particularmente de la soya como exportación no tradicional. Con esta decisión se desmontan los mecanismos de negociación y determinación del sistema de precios justos que cumplían dos propósitos: garantizar un ingreso mínimo a los agricultores, defendiéndolos del poder de 15 empresas agroindustriales que realizan el procesamiento de soya, también determinar un precio justo para que la harina y la cascarilla de soya sirvieran como insumos y continuaran prosperando los sectores agropecuarios e industriales de la avicultura y la lechería. El mecanismo había sido implementado desde 2008 por el gobierno de Evo Morales, pero desde entonces el empresariado agroindustrial de Santa Cruz había solicitado reiteradamente al gobierno del MAS una flexibilización mayor o incluso la liberalización plena de las exportaciones. Desde el 14 de enero del año 2020 se anunció un acuerdo entre todos los sectores involucrados en el que participaba la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia y se afirmó que el sector soyero espera recuperar $1.000 millones en exportaciones a partir de la liberación. También el actual gobierno de facto mantiene paralizada una planta de urea. Este complejo petroquímico está localizado en Cochabamba, fue impulsado por la administración del exmandatario Evo Morales y fue declarado como supuestamente deficitario y no se avisora una solución inmediata. Pérdidas por al menos $30 millones se contabilizaron por la paralización de la planta de urea y amoníaco de Cochabamba. El complejo petroquímico, que contó con una inversión de más de $976 millones ejecutado por el gobierno de Evo Morales, fue declarado en febrero de 2020 como deficitario y con presuntas mermas en sus 2 años de funcionamiento, según el Ministerio de Hidrocarburos del régimen golpista. El gobierno de la autoproclamada presidenta Yanine Áñez no reveló esas supuestas pérdidas, pero el desabastecimiento del agrofertilizante en el mercado nacional e internacional es una realidad. La paralización de la planta se dio desde el 7 de noviembre de 2019 por la crisis política que provocó el golpe de Estado. Hasta este último año, Bolivia era un país exportador de urea gracias a la implementación de políticas que permitieron duplicar la producción agrícola, contribuir con la seguridad alimentaria y mejorar los rendimientos de los cultivos. El producto boliviano era en promedio 20% más económico que el procedente de Perú, afirmaba el pasado año el entonces presidente de YPFB, Óscar Barriga. Precisó, por ejemplo, que en el departamento de La Paz, la bolsa de 50 kilogramos de urea importada oscilaba entre los $28,2 y los $31,83, mientras que el producto nacional estaba valorado en $24,16. En Italia el turismo está a la baja. ¿Cuánto ha perdido económicamente este país? Se lo contamos al regreso de esta segunda pausa. No se aparte que ya volvemos.
La pandemia de la COVID-19 sigue afectando a la economía italiana. Tan solo en junio pasado, el sector del turismo italiano perdió 110.000 empleos temporales. Así lo informó la Asociación de Hoteleros de Italia Federalberghi. Indicó que la actual situación de la pandemia y el miedo a los contagios ha derivado en cancelaciones masivas y una reducción de las pernoctaciones del 80.6%. Esta asociación de hoteleros lamenta que el 83.4% de las estructuras del país creen que su volumen de negocios va a mermar a la mitad de este año en comparación con el año pasado. Si el turismo no termina de reactivarse, se pueden perder cerca de 140.000 puestos de trabajo temporales para los meses del verano. Para paliar estos efectos que el coronavirus ha dejado en el sector del turismo en el país, en Italia, que representa el 13% del PIB, el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de hasta 4.000 millones de euros. El ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, dijo que la propuesta franco-alemana del Fondo de Recuperación es un claro compromiso con una Europa fuerte que sea capaz de actuar y muestre solidaridad. Las declaraciones de Scholz se producen durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés Bruno Le Maire, quien dijo que es necesario encontrar un compromiso lo antes posible sobre este fondo de recuperación económica para que los países europeos puedan obtener un mayor crecimiento. Aquí hay que recordar que el próximo 17 y 18 de julio se va a celebrar el Consejo Europeo. Este va a reunir a 27 líderes del bloque comunitario y ellos van a discutir el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Este dinero estará destinado a mitigar los efectos del coronavirus sobre las economías europeas. El Banco de Desarrollo de África advirtió que la pandemia de la COVID-19 llevaría 50 millones de africanos a la pobreza extrema. Esta entidad financiera señala que más de 453 millones de africanos estarían en la línea más baja de la pobreza en el escenario más favorable, mientras que en el más adverso la cifra casi rozaría los 463 millones. Asimismo, este organismo dijo que Nigeria y la República Democrática del Congo resultarían los países más perjudicados, mientras que los sectores del turismo, el transporte y el entretenimiento serán los de más lenta recuperación. El banco agregó que la contracción económica podría costar al continente africano hasta 189.700 millones de dólares del Producto Interno Bruto. En China, las reservas de divisas registraron un aumento en el sexto mes del año. Según la Administración Estatal de Divisas, SAFE, las reservas del país se expandieron a 3.1 billones de dólares a finales de junio. Tal resultado fue posible gracias a un aumento de 10.6 mil millones de dólares desde finales de mayo. El mercado de divisas del gigante asiático en junio informó una oferta y una demanda generalmente equilibradas. A pesar de un entorno económico externo complejo en medio de la pandemia de la COVID-19, la economía de China, con múltiples indicadores marginales mejorados, está avanzando hacia un buen impulso. En Rusia, el presidente de la Unión de la Industria del Turismo, Andrei Ignatev, señaló que el país podría restablecer los vuelos internacionales en agosto próximo a países de la Comunidad de Estados Independientes. Asimismo, indicó que la decisión dará oportunidad de volar a aquellos países donde la situación epidemiológica es segura para los ciudadanos. Además, precisó que antes del 1 de agosto, la Agencia Federal de Transporte Aéreo no planea ningún vuelo internacional. Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia, Maya Lomietze, señaló que la comunicación aérea entre la nación euroasiática y los destinos turísticos más populares no se restablecerá antes del último trimestre de este año. Es momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. La relación de WTI, 40.81 dólares el barril, tiene una baja de 0.22%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 43.24 dólares el barril, ha perdido 0.12%. Y por último tenemos
La cesta OPEP, 43.44 dólares y tiene un alza de 0.29 centavos de dólar. Con estos indicadores estamos llegando al final de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. Como siempre, muchas gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima. Chao.